Saludamos a todas las personas que nos están viendo de los diferentes canales digitales. Dios les bendiga y les damos una calurosa bienvenida. Nos alegra que quieras vernos y hoy quiero compartir con ustedes y con cada uno también de ustedes un mensaje que le he puesto por nombre Sal de tu cueva. ¿Sabía usted que los osos en tiempos de invierno como el que estamos viviendo, ¿a alguien se le ha metido el agua en la casa? Una gotera, humedad, paredes, qué lucha. Y los osos en tiempo de invierno se meten en cuevas y duran hasta 6 meses metidos en una cueva sin comer y sin beber nada. Entran en algo que se llama un letargo profundo. Ellos previamente a entrar a la cueva se alimentan abundantemente haciendo unas reservitas. ¿Cuántas tienen unas reservitas por ahí? Entonces los osos hacen unas reservas precisamente para ese tiempo de invierno. Y solamente se levantan ante una amenaza. Si sienten que hay algo que les pueda hacer daño, reaccionan, se levantan, o si sale el sol y anunciando que ha terminado el invierno, entonces salen de la cueva. Los seres humanos también nos metemos en cuevas, pero son cuevas emocionales, en las cuales por causa del dolor, de la tristeza, de traumas, de golpes que hemos recibido en la vida, de pérdidas emocionales, físicas, financieras, por causa del divorcio, entramos en esas cuevas. Y cualquier persona que se nos arrime a la cueva nos molesta. No queremos que nos digan, ya salga de ahí. Nos molesta. Y nos cuesta mucho, aunque el sol ha vuelto a salir, nos cuesta mucho dejar la cueva. Y quiero responder entonces a una pregunta, y es ¿cómo puedo salir yo de esta cueva en la que estoy metido, en la que me he refugiado, en la que se ha convertido en mi lugar seguro, donde me siento protegido, pero es una cueva? Y quiero decirte que el tiempo de salir de tu cueva ha llegado. Y ayúdame a decirle a la persona que tienes a tu lado, sal de tu cueva, sal de tu cueva. Y Marcos en el capítulo 16 nos va a presentar diferentes seguidores del Señor Jesús que por causa de la muerte del Señor se han metido en cuevas y están aferrados a esas cuevas. Pero vamos a ver cómo ellos lograron salir, cómo reaccionaron, cómo nos identificamos con ellos. Así que acompáñame, por favor, a este fascinante capítulo. Versículo 1 en adelante, capítulo 16 de Marcos, que dice de la siguiente manera. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especies para el entierro, especies aromáticas, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a las otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús, quien fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluido Pedro, que lo había negado 3 veces,
que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como Él les dijo antes de morir. Las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena. Y mire que hay una nota aclaratoria. La mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos le creyeron. No le creyeron. Gracias, señora Claudia. No le creyeron. Fíjate que los discípulos, que estaban llenos de miedo, estaban en su cueva, en una habitación, todos recluidos, todos escondidos, llorando y lamentándose. Las mujeres, que aunque tenían miedo, y a propósito, feliz Día de las Madres. ¿Cuántas de ustedes en ese parto tuvieron miedo? ¿Cierto? ¿O alguna fue fresca? No, con miedo. Las mujeres con miedo, salieron de esa habitación y dijeron, vamos a la tumba, con miedo. Y salen de la tumba y a pesar del miedo, se preguntaban las unas a las otras, ¿quién va a correr esta piedra tan grande? Pero cuando llegaron, la piedra ya estaba corrida. Y eso nos habla a nosotros. Por supuesto, el miedo es parte. El miedo es parte de la vida. El miedo es parte de las decisiones que tomamos. El miedo es parte de cada circunstancia. Pero tú tienes que tomar una decisión frente al miedo. O tomas la decisión de los discípulos, ¿qué hacen? Se encierran, se abrigan, que nadie me hable, que nadie venga acá. O tomas la decisión de las mujeres. Tengo miedo, pero salgo. Y enfrentan el miedo y ven la sobrenaturalidad de Dios. Corriendo piedras, abriéndote puertas que nadie más puede abrirlas. Puertas que solo Dios conoce y sabe y que las puede remover. Lo hace y lo hace de maneras sorprendentes. Y adicional les da unas indicaciones a través de un ser angelical, como era ese muchacho que estaba ahí. Así que enfrenta tus miedos. Da pasos a pesar del miedo y mira cómo Dios te sorprende. Dios va a honrar ese pasito que das. Dios va a honrar el pararte de la cama, el salir de la habitación, el salir de la casa, el salir de ese encierro. Dios va a honrar ese pasito que vas a dar en fe y te va a respaldar y vas a ver su sobrenaturalidad. El versículo 12 continúa diciéndonos que tiempo después Jesús se apareció a otros en otra forma, a 2 de sus seguidores que iban camino desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Otra vez. Entonces vemos a otros, ya no las mujeres, sino a 2 seguidores. Estos 2 seguidores seguramente estaban también con los discípulos, viéndolos llorar, lamentándose, mataron a Jesús, se nos acabó todo, no hay nada que hacer. Pero ellos, ese par de seguidores, ¿qué dijeron? Pues ¿para qué nos quedamos aquí? Volvamos de nuevo a nuestro trabajo, a nuestro campo, a nuestro oficio. Volvamos de nuevo atrás, a lo que hacíamos antes.
a lo que nos dedicamos. Y emprendieron su camino de regreso. Pero el Señor se les apareció en ese regreso. Y una vez que se les aparece, inmediatamente ellos iban de regreso y vuelven allá donde los discípulos del Señor a decirles: está vivo, salgan de esta cueva y reconéctense con Él como se ha reconectado Él con nosotros. Salgan de su cueva. Tanto la mujer María Magdalena como estos dos, al encontrarse, o más bien al reencontrarse, porque fíjate que no era el primer encuentro que tenían con Jesús, ya se habían encontrado con Jesús, habían caminado más de 3 años con Jesús, pero la muerte de Él les causó tal traumatismo, tal dolor, tal ausencia, que quedaron completamente bloqueados. Pero cuando ellos se reencuentran, el corazón volvió a encenderse como una antorcha y se encendió para ir a otros encerrados en cuevas para decirles: salgan de ahí, aunque no les creyeron. Fíjese, ahora Marcos nos presenta a los discípulos, nos presentó a las mujeres, a María Magdalena, a esos 2 seguidores, pero ahora nos quiere dirigir a los discípulos. Mire la actitud de ellos, versículo 14. Más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían, porque estaban llorando y todo, pero comiendo. Eso sí, la comidita no falte. Y mire lo que ocurre: los reprendió. Lea conmigo esa palabra, por favor. Los reprendió. ¿Usted recuerda alguna reprendida de su papá, de su mamá? Aquí en Colombia le decimos una juetera, un regaño de esos. ¿Usted recuerda? Que hasta usted dice: hasta le doy el testimonio, mire. Da el testimonio de esa reprimenda que le dio. Y acá dice el texto que el Señor Jesús los reprendió por su obstinada incredulidad. Ya les había mandado a la mujer, les había mandado a 2 de los seguidores, y dice: porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. Los discípulos no salieron de su cueva a reencontrarse con el Señor resucitado. Así que el Señor resucitado, como no salieron, pues Él fue a la cueva de ellos y se les apareció. ¿Pero qué se ganaron? Un jalón de orejas, un vaciadón. ¿A cuánto les gustan que los vaceen? Y a veces uno no ve a Jesús en esa tónica. Como que uno dice: no, Jesús solo dulzura, solo enjuagar lágrimas. Pero el texto nos muestra en este pasaje a un Jesús regañando a sus discípulos. ¡Wow! Porque a ella y a ellos, pues no los regañó. A ellos que salieron, a ellos se les apareció y ellos regresaron encendidos. ¿Con cuál de estos tú te identificas más? En este momento tú te identificas más con María Magdalena, que, como dice el pasaje, fue exdemoniada. O sea, estaba cargada de demonios, el Señor la liberó. Y ahora ella dice: yo sin Jesús no soy nada, yo no me le despego ni un minuto. Así que ella por eso estaba ahí de primeras y mantiene reconectada. O tú te identificas con los 2 seguidores que estaban dejando la misión y regresando a su trabajo, volviendo atrás, dejando el propósito para el cual Dios los había llamado una vez. O te identificas con los discípulos, que no has hecho más que lamentarte, llorar y llorar y llorar. ¿Está bien llorar? Por supuesto. Pero no te quedes llorando. Yo le digo a mis hijos cuando entran en sus procesos de llorar: llora tranquilo. Pero ya después vuelve y retoma y vuelve y llora por lo mismo. Le digo: ya por eso lloraste, no llores más por eso, ya lloraste.
¿Acaso está mal llorar? No, está bien llorar, pero no te puedes quedar llorando y lamentándote, porque te empiezas a enfrascar en esa cueva que no te saca de nada. Claro, hay tiempos para llorar. Mi esposa en sus crisis después del COVID, de ansiedad y de depresión, llorar y llorar y llorar. Y los psicólogos que la atendieron le decían constantemente, hay tiempo para llorar y hay tiempo para dejar de llorar. Llore todo lo que pueda, pero pare ese proceso y levántese. Llore, ya sabe que lloró y continúe la vida. Pero los discípulos estaban, llore y lamentándose, y llore y lamentándose. Y sabes algo, mira, si tú quieres mantener la libertad que un día el Señor te dio, como María, tienes que mantener conectado con Él. Si tú no quieres perder de vista el propósito para el cual te dio la vida y para el cual te llamó, tienes que mantenerte conectado con Él. Y si quieres salir de ese lamento y de ese lloro, reconéctate con Jesús, que es el único que puede cambiar milagrosamente el lamento en baile, en gozo y en alegría. Y es interesante que el Señor Jesucristo nos muestra en este pasaje una forma en la que a Él actualmente continúa usando este método para comunicarse con nosotros. Aunque Él podía ir de una de primeras donde sus discípulos, le mandó primero a la señora y luego le mandó a los 2 seguidores, y el Señor sigue usando ese método. Y le gusta usar ese método, mandarte a alguien para que esa persona te hable de parte de Él. ¿Y a cuántas personas Dios ha mandado y tú has tomado la misma actitud que los discípulos? No les crees absolutamente nada y los rechazas vez tras vez. Y sabes, si tú sigues en esa tónica, pues el Señor mismo se te va a aparecer, como lo hizo con sus discípulos. Pero eso sí, prepárese para el regaño, porque te va a regañar como lo hizo con ellos. Y entre más camines con el Señor, tú más debes ser sensible y entender la voz de Dios a través de otras personas. Así que no te endurezcas. Todo lo que a través de otras personas Dios te comunica lo puedes filtrar a través de su palabra, que en ella nunca habrá una falla. En el versículo 15 nos dice lo siguiente: después del regaño, versículo 15, entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y se bautice será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre. Hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Una vez que ellos se han reconectado con el Señor resucitado, inmediatamente les da el proyecto de vida. Algo así como: listo, ya se reconectaron conmigo, ya estamos otra vez, ahora quiero que se dediquen hasta el último día de sus vidas a esto. Y es lo que les acabo de leer. Dedíquense a predicar por todas partes. Yo los voy a respaldar con todas estas señales. Quiero que se dediquen de esta manera, a vivir de esta manera. Les está diciendo: los liberé de la esclavitud del pecado, de los demonios, para que vivan mi sueño de que toda la humanidad conozca la buena noticia. Les está diciendo: no abandonen el barco, sino métanse y vayan por todas partes y anuncien
a todas las personas, aquellos que están endemoniados, aquellos que están en crisis, aquellos que están enfermos, anúncienle la buena noticia. Les dice, dejen de lamentarse y vuelvan a soñar. Y ahí está la forma en la que podemos salir de esas cuevas. Tú puedes salir de esa cueva volviendo a soñar. Cuando tú te reconectas con Jesús, Él pone sus sueños en ti. Y ten presente que sus sueños son más grandes que los tuyos y sus pensamientos son más altos que los tuyos. Y lo que Él tiene planeado para ti es mayor de lo que tú piensas e imaginas. Tú tienes este proyecto de vida, Él tiene este proyecto de vida. Deja que Jesús escriba tu historia. Fíjate que cada uno de estos, cuando se reencontró, su corazón se encendió, volvió pasión, volvió un anhelo, volvió una razón para vivir, para trabajar, para esforzarse. Vuelve a soñar de que eres útil en las manos de Dios. Vuelve a soñar con esas promesas que un día te hicieron de parte de Dios, de que ibas a ser su sierva, su siervo, su pastor, ese hombre de Dios que ibas, a esa mujer de Dios que ibas a hacer cosas grandes para Él. Vuelve a soñar, porque sus planes contigo no han cambiado. Siguen siendo los mismos que te dijeron cuando eras una niña pequeñita. Y te dijeron y tú ni le prestaste atención, pero hoy el Espíritu Santo te los trae a memoria, esas palabras de alguien que Dios puso a tu alrededor desde niña. Te dijo, tú tienes un llamado de ser pastora. Tú vas a ser una sierva de Dios, tú vas a predicar su palabra. Y tú en ese momento, ni como ellos, que a través de otros les fue dicho y no creyeron. Pero el Señor hoy te los trae a memoria para recordarte. Sueña con lo que yo tengo para ti. Sueña con ser un instrumento en mis manos, con servirme de todo corazón, con ser un instrumento para ayudar a otros que están en malas situaciones, en malas condiciones emocionales, físicas, espirituales, pero que a través de ti voy a usarte para ayudarlos a salir de sus cuevas, de sus angustias, de sus situaciones. Y en ese proceso de servirle al Señor, vamos a tener mucho miedo. A mí me da miedo estar acá predicándoles, pero doy un pasito y confío que el Señor va a hacer algo. Si tengo que salir allí a la calle, al vecino y predicarle a un vecino, predicarle al del camino, predicarle al de la panadería, me da miedo, pero me arriesgo y el Señor obra. Si hay alguien que está endemoniado, claro, me da miedo echar fuera a ese demonio, pero en el nombre de Jesús sal fuera con la palabra de Dios y el Señor hace su obra. Cuando me llaman, que si puedo ir a un hospital, que si puedo ir a visitar a alguien, que si hay alguien enfermo, que si ora por alguien, con miedo, pero vamos y ponemos las manos sobre los enfermos, con miedo, y el Señor hace cosas grandes, milagrosas. Pero también en el proceso el texto nos está diciendo que tomaremos serpientes en las manos y que no nos hará daño, que tomaremos bebida mortífera y que no nos hará daño. Y para claridad, por supuesto, no es que usted coja un tarro de Clorox y diga, pero ahí dice que no me hará daño. Eso es tentar al Señor tu Dios. Lo que el texto nos está diciendo en el contexto es, si tienes que entrar a un barrio difícil, a una aldea difícil, a una cultura difícil, donde hay peligros, lo que está diciendo el Señor, yo te voy a respaldar, te voy a proteger. Y aunque te quieran envenenar, aunque te quieran matar, yo te voy a proteger y te voy a librar porque tú estás sirviéndome a mí. Eres mi siervo, mi sierva y estoy contigo. Ve, adelante, que tienes todo mi respaldo, todo mi apoyo, todo mi poder. Así que vuelve a soñar con ser un siervo de Dios, una sierva de Dios. El tiempo de estar metido en tu cueva se ha terminado. Tú estás llamada para hacer luz para las naciones de la tierra, para que le cuentes a todos acerca de la buena noticia. Y para eso no tienes que dejar tu trabajo, ni tampoco tienes que dejar tu estudio, ni tampoco tienes que dejar tu camino. No, en tu trabajo, en tu estudio y en tu camino, sé el siervo de Dios para las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Llevo 18 años predicando y sigo trabajando
con mi familia tenemos una empresa de distribución de fruta y verdura y en medio de ella seguimos trabajando y predicando y haciendo la obra de Dios y usando todos los recursos que Dios nos permite desarrollar o tener para que su reino se extienda, para bendecir a otros, para ayudar familias, para bendecir a hogares, para lo que Dios ponga, que es mucho. Pero tú estás ubicada en un lugar estratégico de parte de Dios, donde nadie más puede entrar, donde nadie más está puesto, para que allí tú ilumines, prediques, hagas milagros, hagas maravillas. No eres tú, es el Señor quien te respalda haciendo su obra de una manera especial. Y que puedas llevarle a las personas la buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Tú y yo hemos pecado muchísimo. Nuestros pecados tienen un costo, es estar separados de Dios aquí y en la eternidad y estar en el infierno por siempre. Pero Dios, que te ama tanto, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti, recibir la ira que debería recibir nuestras vidas, la recibe Jesucristo, para que todo aquel que crea lo que Él hizo por ti no se pierda, no vaya al infierno, tenga vida eterna, se reconecte con Dios, se reconecte con el propósito de Dios y viva lo que Dios desde un día, cuando te creó en el vientre de tu madre y te designó para ser su profeta a las naciones. Los osos, cuando sale el sol, salen de la cueva. Y el sol de justicia ha resucitado. Vivo está. Sal de esa oscuridad. Sal de esa cueva. Deja de estar lamentándote. Reconéctate con el Dios de la vida. Permite que Él ponga su fuego en tu corazón y sus sueños en tu mente y ponle acción y vas a ver cómo Él te va a respaldar en todo lo que hagas. Este texto nos deja por lo menos 3 retos. Número 1, identifica tus miedos. Actualmente, ¿con qué miedos estás batallando? Trabaja en identificarlos. Para estas mujeres era ¿y quién moverá la piedra? Para ti, tú y el Señor sabes cuáles son tus miedos, pero tú, este pasaje nos ha retado a dar un paso, tomar aire, dar el paso y ver el milagro y ver cómo Dios corre las piedras grandes que nadie más puede mover. También nos reta a reconectarnos con Dios, a reconectarnos con el Señor Jesucristo. Nos ayuda a entender que separados de Él, nada podemos hacer, pero reconectados con Él, un gran futuro vamos a hacer. Y nos reta a salir, a predicar, a poner las manos sobre los enfermos, a través de la palabra de decirle al endemoniado, sé libre en el nombre del Señor. Y el Señor te va a hacer libre y te va a traer libertad. Me haces acordar, hace 18 años, tenía 20 años y estaba adicto a la pornografía y a la masturbación. Y fue a un encuentro y en el encuentro empezaron a hacer una liberación. Y entonces en la liberación, eso sí que daba miedo, esa liberación. Ese pastor decía, todos cierren los ojos, no vayan a ver, porque si usted ve se le meten los demonios del otro. Entonces uno apenas apriete. Y llegó mi turno de que oraran por mí. Y empezaron a orar por mí. Y entonces tuve una experiencia en ese encuentro. Y los brazos y las piernas se me adormecían, como cuando le ponen a uno el tensiómetro, que le empieza a apretar y usted ya, que le quite eso, pero no se me quitaba. Y entonces iban y oraban por mí, y oraban, y reprenda a todos esos demonios, estaban aferrados a mí. Y entonces el pastor iba, yo dije, no, ahora si el pastor vino, yo ya quedo libre. Y el pastor oraba por mí.
y se iba, y yo seguía con esa agonía, o sea, no quedaba libre. Después iba un líder y oraba y gritaba y reprendía. Y yo dije, ahora sí, ahora sí. Y se iba y me volvía esa agonía. Era horrible y yo estaba desesperado en ese momento. Y no abra los ojos porque se le mete. Yo ya con todos los que tenía y para abrirlos para que se metan más. Bueno, y así pasaron varios. Yo dije, no pudieron conmigo. Porque quiero decirle, si algo daña, esclaviza, es la pornografía. Daña la mente, la deteriora, la esclaviza completamente. Y yo consumí más de 14 años. Era un adicto tremendo. Y entonces fue la pastora. Fue la pastora. Recuerdo su nombre. Recuerdo su nombre porque se llamaba también la pastora Leo. Y entonces fue la pastora. Y ella sí no gritó nada. Apenas me puso la manito así, así. Y recuerdo sus palabras. Ella solamente dijo, sé libre en el nombre del Señor. Y en ese momento caí yo en esa silla. ¡Puf! Me desmayé. Y ya cuando, no sé qué tiempo habrá pasado, ya cuando se acabó la liberación, ya me levanté y empecé mi nueva vida en Cristo Jesús. Hay poder de Dios para liberarnos. Y desde ese día he querido estar pegadito al Señor, conectadito, porque yo no quiero volver a caer en esa dependencia, en esas luchas, en esas opresiones demoníacas. Y desde aquel entonces, desde mis 20 años, predico la palabra. Con miedo, pero la predico. Y cierro con esta frase que escribió mi amada esposa, que dice de la siguiente manera: cuando el miedo nos encierra en cuevas de oscuridad, solo la luz de Jesucristo nos puede sacar, darnos libertad para salir y predicar. Te invito para que te pongas sobre tus pies, por favor.